Hola, bienvenido de nuevo al curso. Bueno, en esta sección vamos a aprender cómo es toda la parte de networking de la red que tiene que ver con Amazon. Entonces, bueno, como siempre vamos a ir empezando un poco desde el principio y luego vamos a ir incrementando un poco los conceptos. Entonces, en este primer vídeo, en este primer capítulo de esta sección, me gustaría contaros de manera un poco resumida o de manera introductoria la arquitectura que tiene la red dentro de Amazon. Entonces, para ello vamos a ver un poco los primeros componentes que son obligatorios y que conforman, por así decirlo, que son la base de toda la parte de la red de Amazon. Bueno, en primer lugar, lo que tenemos que ver es que toda la parte de red se basa en las regiones que tenemos dentro de Amazon. Es decir, que nosotros podemos, todo lo que vamos a ver durante estos vídeos va a estar, digamos, embebido dentro de una región. Entonces, dependiendo de la región que nosotros utilicemos, pues ahí vamos a crear un poco toda la parte de la red. El primer concepto que debemos de tener en claro o en cuenta cuando estamos trabajando con la parte de la red es lo que se denomina VPCs, ¿no? O Virtual Private Cloud. ¿Vale? ¿Qué es una VPC? Bueno, pues una VPC no es más que, digamos, es un concepto virtual, vamos a decirlo así. Digamos que es una zona aislada donde yo puedo desplegar mis componentes. ¿Vale? Digamos que es una zona de red con sus direcciones IP y sus componentes de red que está específicamente dedicada a mi usuario, por así decirlo. Entonces es una VPC de mi organización. Y dentro de esa VPC, pues yo voy a poder poner ahí mis máquinas virtuales, mis aplicaciones, mi almacenamiento, etcétera, etcétera. Entonces podemos decir que lo primero que habría que hacer cuando estamos trabajando dentro de Amazon es crear nuestras VPCs, es decir, nuestras redes privadas, ¿no? Nuestras redes virtuales privadas para poder desplegar ahí todos nuestros componentes. Bien, dentro de una VPC, aunque luego veremos que hay muchos más componentes, normalmente nos vamos a encontrar que cada VPC tiene lo que se llama un bloque CIDR, que puede ser de tipo IPv4 o IPv6 o de ambas, ¿no? Entonces, un bloque CIDR no es más que el conjunto de direcciones IP que se le asignan a esta VPC. ¿Vale? Entonces, dependiendo, veis que, aunque luego lo veremos con más detalle, podéis comprobar que tenemos pues el típico elemento, el típico bloque donde tenemos la máscara de red. Entonces, dependiendo la máscara que seleccionemos, 16, 28, etcétera, etcétera, pues tendremos un número de direcciones IP disponibles para desplegar dentro de esta VPC. Es importante ver que, bueno, que estas direcciones son privadas, ¿no? Vamos a decirlo así, son direcciones que viven o que están dentro de nuestra VPC y a su vez están embebidas dentro de una región. Por lo tanto, digamos que dentro de una región, cada cliente tendrá sus propias VPCs que tendrán a su vez su propio conjunto con su propio bloque de direcciones IP específicas para ellos, ¿vale? Luego, cuando creemos una dirección IP, perdón, una VPC, pues veremos un poco cómo se crean todos estos bloques y cómo se configuran. Pero bueno, fijaros, ya tenemos dos cosas importantes, ¿vale? VPC, es decir, una red privada virtual que tiene un conjunto de direcciones IP. Y en esas direcciones IP, ya lo veréis, pues ahí, por ejemplo, crearé mis máquinas virtuales, desplegaré mis bases de datos, digamos, implementaré mis aplicaciones, ¿vale? Y podré ir usando esas direcciones IP para todo este tipo de recursos. Bien, pero evidentemente una VPC no es más que un concepto virtual, un concepto lógico, ¿no? Si nos vamos un poquito más para adelante, ¿vale? Esto se traduce en lo siguiente. Ya sabéis que dentro de una región, como vimos en el capítulo de introducción a la arquitectura de Amazon, cada región está compuesta de AZs, ¿no? De zonas de disponibilidad. Zona de disponibilidad A, B, C. Como os comenté, cada región puede tener de 2 a N zonas de disponibilidad, zonas de tipo AZ. ¿De acuerdo? Bueno, pues es dentro de estas zonas donde, digamos, se crean lo que se denominan las subredes. Vale, es decir, no vale solo con crear las VPCs, sino también tendremos que crear lo que son las subredes, ¿vale? En realidad, en estas subredes es donde yo ya voy a poder poner mis recursos, ¿vale? Es decir, cuando yo, por ejemplo, coja una máquina virtual y arranque, cree una máquina virtual Linux, pues tendré que elegir una dirección IP y esa dirección IP estará en una subred pública o en una subred privada, ¿vale? Luego, a lo largo de los siguientes vídeos veremos cómo crearla. Entonces, lo más importante en este caso es que entendáis el concepto de VPC. Las VPCs van a tener subredes
Evidentemente, cada subred va a tener una parte de este conjunto de direcciones IP, es decir, que si aquí creamos, por ejemplo, un bloque CIDR como este que contenga, por ejemplo, 65.000 IPs, pues poder distribuir esos rangos de IPs a lo largo de las distintas subredes, ¿vale? Y por lo tanto, ¿qué haré luego? Pues lo que haré será básicamente de meter en una subred pública todo aquello que quiero que sea accesible desde Internet, por ejemplo, y en una subred privada todo aquello que quiera que permanezca dentro, digamos, del ámbito de la VPC, dentro del ámbito de Amazon. Pero bueno, como os comento, no os preocupéis de esto porque lo iremos viendo a lo largo del curso y yo creo que con las prácticas y los ejercicios y los ejemplos que vamos a ir haciendo, pues os va a quedar bastante claro. Quedan muchos más conceptos de red, pero como ya sabéis en mis cursos intento ir paso a paso y entonces vamos a ver en los siguientes vídeos cómo puedo trabajar o crear VPCs para luego pues ver el resto de componentes con los que trabajo, ¿de acuerdo? Pues nada, espero que os haya quedado claro y nos vemos en el siguiente vídeo.